Dios les bendiga, hermano, en esta preciosa tarde, fría pero hermosa, Podemos disfrutar el fresco de esta tarde. Damos gracias a Dios por esta bendición. Gracias a Dios también por los que están del otro lado, escuchando la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Dios nos bendijo y podemos declarar que hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que los saludo con la paz del Señor en esta tarde, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Quiero saludarlos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Daniel, para el que no me conoce, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Donde lleguen estas redes sociales, los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este ayuno que tuvimos, de las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y gracias a Dios por a todos aquellos que nos han apoyado, que fue y es de bendición, donde recibimos buenas noticias. Y bueno, damos gracias a Dios por esa bendición de que un hermano, el esposo de una hermana, le habían hecho un hisopado porque su compañero estaba con el COVID-19. Y bueno, oramos al Señor declarando que recibiremos buenas noticias. Y bueno, gracias a Dios, hoy, supuestamente creo yo que hoy a las 9 de la mañana, le llegó la noticia que él no tenía el contagio. Así que damos gracias a Dios por esa victoria y damos gracias a Dios por el triunfo y la victoria que tuvimos de poder orar y ayunar, aunque sea 5 horas, que es una bendición, Así que damos gracias al Señor por todos los hermanos que se acoplaron en este ayuno y oración. Y también mandarle unos saludos a nuestra hermana Eva Duarte, a su esposo Daniel, a sus hijos, que Dios guarde, que son enfermeros, su nuera, su hijo, que el Señor los guarde donde estén, lo cubrimos con la sangre de Jesucristo. También bendecimos a sus nietos, su bisnieto, y declaramos para mi hermana sanidad, que está media pachucha, dice ella, ¿no? Que está media pachucha. Le mandamos un saludo de aquí. Y bueno, esta es la palabra de hoy para compartir en el libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a compartir unos textos bíblicos donde nos damos cuenta que desde el principio hasta el final necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Así que si usted tiene una petición para hacer, escríbala, que la vamos a orar al final, de que cuando terminemos vamos a orar por cada una de las peticiones, declarando sanidad, declarando liberación, en el nombre de Jesús, por su llaga, por la llaga de Jesucristo, nosotros nos declaramos sanos. Y podemos declarar que tenemos un día más de vida. ¿Cómo no agradecer a Dios por tener un día más de vida, un día más de victoria? Porque podemos estar vivos, podemos compartir un día con la familia más, agradecerle al Señor porque podemos decir como dijo Abraham, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios les bendiga en esta hermosa tarde y queremos ir a la palabra. Éxodo capítulo 33, versículo 12 en adelante. Vamos a compartir unos textos bíblicos del Viejo y del Nuevo Testamento para entender un poquito más la palabra de nuestro Señor. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Es tremendo lo que Moisés habla con Dios, porque en la antigüedad vemos cómo Dios hablaba con el hombre. Cuando vino Jesús a la tierra, ya dejó de hablar con el hombre, sino dejó escrito los... Nosotros podamos tener esa bendición de poder leer el tiempo que nosotros queremos darle a la palabra del Señor. Pero aquí Moisés no se dio cuenta que el Señor iba con él. Por eso él dice: ¿quién va a ir conmigo? Como diciendo, ¿con quién voy?
¿quién va a ser mi ayudador o mi sostén? O quién va a orar conmigo cuando yo no me sienta bien. Entonces le preguntó el Señor, tú has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? ¿A quién? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces, cuando nos manda a hacer alguna tarea espiritual, tenemos que ir sabiendo que Él está con nosotros, y que su presencia, donde nosotros vamos, el Señor va con nosotros. Pero acá tenía como la preocupación de Moisés, ¿no? ¿A quién vas a enviar conmigo? No, yo no quiero andar solo, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos saber que donde vamos, el Señor está. Y dice, sin embargo, tú dices que yo he conocido tu nombre y has hallado gracia, también has hallado gracia en tus ojos. El versículo dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo, es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No solamente que el Señor le confirmó a Moisés que estaba con él, sino le dijo, no te preocupes, porque si vos vas confiado en mí, también vas a recibir el descanso, porque mi presencia irá contigo. Tendrás el descanso, tu preocupación la vas a dejar en mis manos y estarás tranquilo, porque lo dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oiga, nosotros para una guerra necesitamos un ejército, ¿verdad? Pero si Dios me dice a mí, mi presencia, Daniel, va contigo donde vas, entonces yo no tengo temor alguno, porque el Dios, el mismo Dios le estaba diciendo a Moisés, mi presencia irá contigo, y no solo eso, también te daré descanso. Es decir, para que vos no te preocupes. Por eso es la palabra tan importante, la palabra de Dios, cuando nosotros le creemos a Dios y dejamos que su presencia, cuando le creemos, sabemos que no podemos hacer nada que a Dios no le agrade, porque si no su presencia se vería. Pero Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Y no solamente eso, sino también te daré descanso. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, ¿no? Y el versículo 15, y Moisés respondió, tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Hasta Dios estaba hablando con él. Y Dios le estaba diciendo, por eso el ser humano, está duro, por eso Jesús dijo, son duros de cerviz. Porque acá le estaba diciendo el Señor que su presencia iba con él y que le iba a dar descanso. Y ahora fíjese que él le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Pero Dios le estaba diciendo, porque Dios hablaba con el hombre y le estaba diciendo, mi presencia va contigo, no tengas miedo, descansá, porque yo te daré descanso, para que tú creas, para que tú confíes, para que tú dejes todo en mis manos, que yo voy a acomodar todo. Es como la prédica del día viernes de José, ¿verdad? Que todo lo malo que le sucedió, entre comillas malo, le sucedió a José, le sirvió para un plan que Dios tenía con José, ¿no? Y acá también Dios tenía un propósito con Moisés, pero Moisés era duro de servicio, no entendía que el Señor le estaba diciendo, no tengas miedo, mi presencia va contigo, yo te daré descanso. Es decir, confía, cree que todo lo que le pedís a Dios, todo lo que le pida a Dios, está Dios esperando el momento para poder responder lo que nosotros estamos necesitando. Pero tenemos que acercarnos a Dios creyendo,
Le tenemos que creer a Dios. Cada cosa que nosotros presentamos delante de su presencia, mi familia la dejé en las manos del Señor. Y yo estoy tranquilo, descanso en paz. Por estas cosas que están pasando, si yo no estaría confiando en el Señor, estaría preocupado. Pero yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y yo sé que el Dios que te guarda, el Dios que me guarda, el Dios que nos dice en esta hora, no te desespere por lo que estás escuchando, por la presencia está contigo. Y dormí tranquilo, salí a trabajar tranquilo, salí a hacer los mandados tranquilos, siempre cuidándote. Saben, pero qué presencia, ¿no? Que donde está la presencia de Dios hay libertad. Hay libertad para dormir tranquilo, hay libertad para hablar tranquilo, hay libertad para almorzar tranquilo, hay libertad para disfrutar cada día de vida que el Señor nos da. Por eso es tan importante que sepamos que la presencia de Dios va conmigo. Y lo que Dios te prometió, lo que Dios me prometió, Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa de Dios para todos aquellos hijos de Dios, hijas de Dios, que le están creyendo al Señor. Oiga, José, volviendo al tema del viernes, José tuvo varias veces al borde de la muerte. Y todo lo libró. Justamente cuando lo iban a condenar peor todavía de lo que estaba, Dios lo usó su vida. En el medio del problema, Dios usó su vida. Así el Señor hizo con Jesús. En el medio de una crucifixión, en el medio de una muerte, Dios trajo vida y vida en abundancia. Por eso Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando espiritualmente. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, espiritualmente está muerto. Entonces cuando uno deja entrar a Cristo en el corazón, entonces nos damos cuenta que recibimos vida y vida en abundancia para compartir eso que recibimos, que es a Jesucristo, con otras personas que no conocen a Dios. Y el versículo 16 dice, ¿y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vivía pidiendo Moisés. Usted ve en Génesis, cuando Dios lo envía a sacar del pueblo de Egipto, las plagas, cuando todos los egipcios que los perseguían y el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, es decir, que Dios le demostró que está en él. Pero a veces puede pasar que tengamos dudas. No está mal, tampoco es un pecado tener dudas porque Dios nos conoce, sabe que dudamos de muchas cosas, pero en este tiempo no podemos dudar si conocimos al Señor. ¿De cuántas cosas nos sacó el Señor? Malas. ¿De cuántas cosas nos libró el Señor? Malas. ¿Cómo no vamos a confiar en esta pandemia que el Señor está con nosotros? En esta escasez mundial que el Señor está con nosotros. Y fíjese que el Salmo 37 ya habla de la hambruna que iba a haber, ya hablaba el Señor de la peste que iba a haber, porque Dios no está ajeno. Lo importante, quiero que sepas, si todavía no lo sabes, que Dios no está en cuarentena. Para Él no existe la cuarentena. Él está al servicio nuestro. Él está para escuchar a su pueblo, así como escuchó a su pueblo Israel cuando estaba esclavo en Egipto, que ellos clamaban, querían libertad. Si Jehová se olvidó de nosotros, decían, Dios nunca se olvidó. La desobediencia lo llevó a ser esclavo. Si ellos hubieran seguido los mandamientos del Señor, no hubieran pasado lo que hubieran pasado. Entonces, acá podemos ver que Moisés todavía quería más prueba que el Señor estaba con él. Mire qué tremendo, ¿no? Y no solamente él, sino su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es decir, te lo voy a conceder. No el 100%, pero voy a conceder que tú veas lo que me estás pidiendo.
Si no te diste cuenta todavía que yo estaba contigo, que yo peleé por ti, que yo mandé las plagas, que yo abrí el mar, y no te fue suficiente todo lo que viste, todo lo que viviste. Todavía es como si Dios le dice, todavía seguís dudando de lo que yo te dije, de lo que yo hice, que tus ojos lo vieron, todo el pueblo vio lo que yo hice. No era que vos hiciste, Moisés, lo hice yo. Por eso nadie puede tomar nada, porque todo le pertenece a Dios. Nadie puede hacerse el dueño de un milagro o gozarse que fue Él que lo hizo, porque lo hace Dios a través nuestro, a través de personas que otras personas ven que necesitan un milagro. Por eso dice el Señor que sea para Él. Nada es nuestro. No quedemos ni con una tilde ni con un punto. No pretendamos que nos aplaudan, no pretendamos que nos soben la espalda. Al contrario, a los discípulos de Jesús, a los apóstoles del Señor, ellos no necesitaban nada. Ellos predicaban, lo metían preso, le pegaban, lo crucificaron, le cortaron la cabeza, todo por la causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros no podemos esperar que le diga, qué bien que predicás, qué bien que evangelizás, qué bien que predicás, qué bien que cantás. No. Nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso acá Moisés nos damos cuenta que todavía tenía duda de que el Señor estaba con él y con su pueblo. En el versículo 17 le dice Jehová, dijo a Moisés, también haré esto, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Mire, todavía significa que quería más todavía. No le conformó todo lo que el Señor le había mostrado y todo lo que hizo a través de él, porque lo hizo a través de Moisés. Él todavía le estaba pidiendo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el versículo 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mire, hasta eso el Señor le tuvo que decir. Moisés, tendré misericordia con el que tengo que tener misericordia. Tendré clemencia con aquellos que tengo que tener clemencia. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque me verá hombre y vivirá. Si vamos al libro de Isaías, ¿no? Podemos ver que también quiso ver el rostro del Señor y dijo, soy hombre muerto, pecador. Vi el rostro del Señor y cayó, le pusieron los ángeles un carbón encendido en su boca para que se olvide de todo. Pero dijo, no podré ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Capítulo 6, versículo 5, ahí está el relato de lo que el Señor está diciendo a Moisés, al mismo Moisés. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Pero te voy a dar algo para que veas. Dice el versículo 23, después apartaré mi mano, le dice Dios, y verás mis espaldas, mas no me verás el rostro. Qué tremendo, qué misericordioso Dios, que Moisés era tan duro de servir, que no entendía el mensaje que Dios le estaba diciendo. Él quería ver el rostro del Señor. Es que como un niño caprichoso, ¿no? Yo quiero que compres esto y yo los ojos de darle a Dios, Señor, que todo lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, lo que
que hago para ti, Señor, lo que hago para mi prójimo, Señor, que todo lo veas. Nos muestra a través de esta palabra, ¿no? Nosotros necesitamos creerle a Dios. Y si tenemos poca fe, decirle a Dios, Señor, dice Jesús, Pablo, perdón, el que es falto, y Dios le dará sabiduría. Y es que le pidamos sabiduría a Dios para que cada cosa la hagamos con excelencia para Dios. Lo hagamos como para Dios. Porque si lo hacemos para los hombres, Dios no lo da por válido. Hacemos que no hacemos nada. Por eso todo lo que hagamos de palabra, de hecho, si la presencia de Dios va conmigo. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando vemos también, cuando la presencia de Dios está con Moisés. Y que la presencia de Dios también anhelo que esté conmigo todos los días. Por eso me preocupo en hacer la voluntad de Dios, negarme a mí mismo para que Dios se glorifique. Y mire lo que pasaba cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. El versículo 29 del capítulo 34, versículo 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Él estuvo con Dios, habló con Dios. Dios le mostró las 2 tablas, le escribió las 2 tablas para que se lo lleve a su pueblo, para que ahí dejaba Dios lo que tenía que hacer el pueblo del Señor. No sabía Moisés que su rostro resplandecía, no sabía, pero siempre está la bendición de Dios cuando estamos nosotros compartiendo como hoy ayuno y oración. Siempre hay algo que Dios hace en nosotros para que su presencia resplandezca en nuestras vidas. Pero Moisés no se dio cuenta, no se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Que usted se levante un día o vaya a comprar y la gente la mire o lo mire y quede como anonadado. ¿Qué le está pasando a este hombre? Hay un resplandor que no es por la luz, no es por el sol, no es por los días, es totalmente diferente cuando la presencia de Dios está en tu persona y está en mi persona. No cuestionamos nada, porque Moisés cuestionaba, pero nosotros no tenemos que cuestionar nada con Dios, porque Dios cada bendición que nos da, cada mandamiento que nos da, cada palabra que nos da, es para nuestro beneficio. Entonces, fíjese qué bueno, ¿no? Que cuando empecemos a congregarnos, nuestro rostro resplandezca y cada uno nos quedemos sorprendidos. ¿Qué está pasando en el rostro de mi hermana, de mi hermano? ¿Qué pasó? No lo podemos mirar porque es muy fuerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Y eso es cuando uno tiene esa intimidad con Dios. Cuando nos presentamos, así como Moisés hablaba con Dios. Y Señor, yo estoy dudando, no lo dijo, pero parafraseándolo, pareciera que le dice, yo estoy dudando que tú estás conmigo. Por eso el Señor le dice, todo lo que te mostré anteriormente. ¿No viste mi mano? ¿No viste que yo estaba contigo? Y a veces también nos pasa en el siglo XXI, que Dios un montón de cosas nos saca del alcohol, de la droga, de la delincuencia, de la prostitución, de la homosexualidad, de la mentira, y aún así también cuando pasa algo desconfiamos que Dios está con nosotros, y Dios estará con nosotros en esta pandemia. Muchas personas descreyeron de Dios, muchas personas le echaron la culpa a Dios, que Dios castigó al mundo con esta pandemia, y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios no es castigador. El Señor es amor, Él es bueno, Él espera que yo y tú cambiemos, que dejemos todos en sus manos, que todo lo que hagamos, Dios conoce que yo soy duro como Moisés, yo soy duro, y quizás también tú eres duro, y Dios tiene misericordia conmigo y contigo. Por eso a veces Dios entiende nuestras rebeliones,
Porque Jesús dice que en la cruz se llevó nuestras rebeliones, pero parece que todavía están latentes en el mundo, estoy hablando, en el mundo espiritual, en el mundo terrenal, en el mundo carnal, todavía ese espíritu está latente, ese espíritu que nos aleja de Dios en vez de acercarnos a Dios. Por eso es tan importante que podamos nosotros acercarnos a Dios confiadamente, y como Moisés hablaba claramente con Dios, diciéndole al Señor, si vos no vas, y qué tremendo, ¿no? Porque uno vuelve atrás y comienza a pensar, pero con todo lo que le demostró, el Señor está contigo, con todo lo que el Señor te mostró que Él está contigo, ¿todavía seguís dudando? ¿Todavía seguimos dudando? Sería injusto dudar, porque si hay algo que el Señor a nosotros, el primer milagro que hizo en nuestras vidas es perdonar nuestros pecados, que ningún hombre, ningún apóstol, ningún pastor, ningún ayuno, ninguna oración puede perdonar nuestro pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados. Qué bueno es saber, tener la convicción que esa sangre nos perdona y que todavía está tibia para seguir perdonando pecado. La sangre de Cristo no se seca por los siglos de los siglos, todavía está presente, todavía está para perdonar pecado, todavía está para romper cadenas, para sanar, para libertar. Esa sangre tiene poder, que es la sangre de Jesucristo de Nazaret. Por eso es tan importante, ¿no? Y fíjese lo que Aarón, ¿no?, y todos los hijos de Israel miraron, dice aquí, que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse. ¡Qué tremendo! ¡Oh, bendito Dios! ¡Qué tremendo! Tuvieron miedo de acercarse. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocían esa presencia. Dios le dio el privilegio a Moisés, el resplandor de la presencia de Dios, para que Moisés diga, basta, Dios diga, basta, créeme, te doy que mi presencia va contigo, mi presencia va a resplandecer en tu rostro. Quizás vos no te des cuenta, pero el otro se da cuenta. Por eso es importante en la intimidad con Dios, ser sincero con Dios. Soy duro, no quiero entender, no quiero aceptar, quiero hacer lo que a mí me parece. Y eso es lo que más o menos le decía a Moisés, pero no es así. La presencia de Dios va con todos aquellos que tienen intimidad con el Señor. Entonces, el versículo 31 dice, entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Dios le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Dios para hablar con él, se quitaba ese velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición podemos ver ahí! ¡Qué bueno es estar en la presencia de Dios! Hoy gozamos de un ayuno y oración, dándole gracias, orar los unos por los otros, que esta palabra de Jesús que le dijo a los discípulos se cumpla en esta tierra, no solamente en Argentina, en el mundo entero. Ámense unos a otros. Cuando está la presencia de Dios, nos amamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos soportamos unos a otros y oramos unos a otros. Y qué bueno que esas 4 palabras la tenga yo primeramente presente y la tenga usted presente como hijo de Dios, como hija de Dios, que es lo que Jesús, antes de partir, lo reunió a sus discípulos y le dijo, mire la oración primero que Jesús hizo, Padre, bendícelos a ellos, porque a través de ellos van a creer en mí. Mire lo que le pide Jesús antes de partir de esta tierra. Dios lo iba a bendecir porque era el plan de Dios de seguir con los discípulos y los apóstoles haciendo la voluntad de Él, que quería hacer en la tierra para que nosotros seamos salvos. Pero
igual Jesús lo llamó a los 12 y levantó sus ojos al cielo y le dijo: Padre, bendícelos a ellos, porque a través de ellos van a creer en mí. Y ahí cuando después le dijo: sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, y no solamente eso, sino oren los unos por los otros. Y esa palabra tiene que estar presente en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Entonces yo, cuando entro en la presencia de Dios, voy a salir renovado, mi rostro va a resplandecer, pero no porque Dios me quiera su presencia resplandecer para que yo diga: uy, la presencia de Dios está conmigo. No, porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero sí de algo nos damos cuenta. Como hoy en el ayuno y la oración nos levantamos, agradecimos y algo cambió en nuestro interior. Algo Dios sacó de la mente. Algo sacó de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos esa intimidad con Dios, ya tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Si queremos que la presencia de Dios resplandezca en nuestro rostro, que la presencia de Dios resplandezca así como resplandeció en el rostro de Esteban. Fíjese que no se veía el rostro de Esteban antes de morir resplandeciente, sino en el hecho que lo estaban apedreando y ahí estaba muriendo lentamente. Pablo, Saulo de Tarso, se quedó sorprendido cómo resplandecía su rostro. Él se quedó con las prendas de Esteban, y no solamente eso, sino también que escuchó una oración de amor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire qué tremendo cuando uno está en la presencia de Dios. Y quizás nosotros no brille nuestro rostro, pero sí el testimonio. Sí nuestra forma de creerle a Dios, sí nuestra forma de vivir, sí la forma del prójimo. Todo eso, la obediencia a Dios, todo eso demuestra que la presencia de Dios va con nosotros. Por supuesto que Dios tiene que pulirnos. Dios nos tiene que pulir. Para eso dijo que vamos camino a la perfección, no somos perfectos, pero sí va puliendo Dios cosas que ya estaban. Yo no la puedo ir a buscar, no la puedo ir a buscar de vuelta o practicarla de vuelta si Dios ya me la sacó. Hay un hermano en la iglesia que cuando entraba dejaba todos los problemas en la puerta de la iglesia. Y bueno, le decía a los porteros: yo dejo todo. Él entraba, antes de entrar le decía a los porteros: yo dejo todos los problemas en las manos del Señor. Y los porteros: bueno, gloria a Dios, una bendición. Claro que sí, así tiene que ser. Y en el culto le decía a los porteros: ¿dónde está mi problema? Yo me los quiero llevar de vuelta. ¿Entiende? Entonces, y cuando uno confía, cuando uno cree, le deja todo en las manos del Señor. Entonces, a donde vayas, donde estés, no importa con quién estés, pero la presencia, que esa persona sienta algo diferente. Así como cuando Pedro predicaba, que dice que la sombra de Pedro sanaba, sacaban los enfermos a la calle. No es Pedro, sino el Espíritu del Señor que estaba en Pedro. No resplandecía la presencia, pero sí lo que Dios hacía a través de Pedro, ellos certificaba, demostraba que Dios estaba con ellos. ¿Entiende? Que Dios estaba con Pedro. Y yo decía: Pedro, y Pedro dijo: no, es el Espíritu de Nazareno que está conmigo. Y el Espíritu del Señor está contigo, está conmigo. Tú, en este tiempo donde todos andan asustados, donde todos están preocupados, desalentados, no solamente hay que llevarle un plato de comida, sino una palabra de bendición. Que ellos sepan que Dios no está en crisis. Oigan, atención, Dios no está en crisis. Los hijos de Dios no estamos en crisis, estamos en Cristo. Por eso el Señor dijo a través del salmista David: viejo fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Entiende la bendición que podemos ser para nuestra familia? También actuamos en el camino maravilloso del Señor,
cómo Dios nos bendice a nosotros para que también dejemos la descendencia para nuestros seres queridos que no entregaron su vida a Cristo o entregaron su vida a Cristo, les a congregar, pero ahí estamos dejándole para nuestra descendencia. Por eso recalca el salmista David, lo dice claramente: viejo fui y aún he envejecido mucho más, y no he visto justo. ¿Y quién es un justo? Aquel que está en la presencia de Dios, aquel que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios, aquel que deja que sea carta leída por el mundo, más por los que no conocen al Señor, que ellos vean en nosotros, sin abrir la boca, que hay algo diferente en nosotros. Y qué bueno cuando las personas se acercan a mí y quedan sorprendidos con la paz que le hablamos, con la palabra que sembramos en esas personas. Lo que Dios quiere, ¿no? Usted fíjese que usted va a cargar gas o nafta, o va al mercado, o sube a algún colectivo, todos hablan de lo mismo. Y qué bueno que usted, como hijo de Dios, así como hizo José, alentaba a sus hermanos, así nosotros también, que alentemos a nuestro prójimo. Por eso es tan importante. Yo fui a cargar gas y el muchacho llegué, ¿cómo está todas las cosas? Agarré un tratado, le digo: hijo, acá está tu salida. Acá está tu salida. Escuchá la palabra de Dios. Toda la semana tenés palabra de Dios de diferentes hermanos, hermanas que se comprometieron, están demostrando que están sirviéndole a Dios, están demostrando cuando cantan al Señor, cuando pasamos las alabanzas, cuando pasamos los testimonios, los agradecimientos, estamos demostrando que la presencia de Dios está con nosotros. Mire qué tremendo cuando la presencia de Dios está en nosotros, solo nos preocupamos en agradarle al Señor. Mi preocupación, amados queridos, es agradarle a Dios. Si yo le agrado a Dios, estoy seguro que a ustedes también, no al 100%, pero al 90, 80, 70%, pero yo tengo que agradarle a Dios primeramente. Por eso que el Señor dice que todo lo que hagamos sea para Él, que sea bendecido con gozo y con alegría. Por eso Pablo dice: somos carta leída. Creo que hay un dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Y eso es una realidad. Es una realidad. Usted anda con alguien que tiene vicios y seguramente que se va a contagiar con los vicios. Si usted es alguien que delinque, se va a contagiar. En algún momento va, sin darse cuenta o dándose cuenta, va a caer en las garras del enemigo. Usted hace lo que hace, diga lo que diga, hable lo que hable, siempre el que está al lado se va a contaminar. Pero cuando está la presencia de Dios, qué bueno es que se contamine de la presencia de Dios. Por eso el Señor te dice y me dice que ellos te lleven a su reino, lleven a mí a hablar, sino que yo los tengo que llevar a ellos a los pies de Cristo. Por eso a la calle a bendecir a las personas con alimento, también lo decimos con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros y tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que miramos y cómo estamos. Y no hacemos de personas, porque Dios no quiere que hagamos acción de personas si su presencia está con nosotros. La presencia de Dios no está con nosotros. Me voy a parecer al pueblo de Egipto, perseguía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, lo perseguía para matarlo. ¿Y cómo terminaron? Terminaron el pueblo de Israel ileso y el Egipto ahogado, muertos. Ellos y los animales. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ay, con aquellos que son piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeñitos. Qué bendición es que la presencia de Dios esté con nosotros. Cuando hagamos un trabajo, con una visita, cuando se podía hacer la visita, cuando hablamos a alguien, aconsejamos, siempre recordemos que tenemos que saber que la presencia de Dios está. Porque el Señor Jesús, antes de partir, dijo: ustedes no andarán solos, el Espíritu Santo de mi Padre estará con ustedes. ¿Y qué es eso? La presencia de Dios, amados. La presencia de Dios que está en tu trabajo, que está en tu casa, que está en tu salud, que está en tu finanza, que está en tu matrimonio, que está en tu familia. La presencia de Dios está contigo. Y si
la presencia de Dios está contigo, no tienes que temer, porque el Señor dice que Él peleará por nosotros. Qué buena palabra esta, que donde tú vayas, donde yo voy, sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, no desafiando. Yo no necesito desafiar a Satanás, para nada. Satanás me pega 2 sopapos y me tira, ¿entiendes? Pero yo sé que el que está conmigo pelea por mí, pero yo no puedo las circunstancias. Sabemos que Satanás anda como un león rugiente alrededor nuestro, pero dice el Señor que nosotros no le tenemos que dar lugar, sobre todo en la mente. Por eso Lutero dejó bien claro, dijo, ¿podemos evitar que los pájaros anden en el cielo? No, pero podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Y a veces Satanás es un estratega súper inteligente. Él trabaja acá, y levanta altares acá, potestades en la cabeza. Y cuando el enemigo nos tomó la cabeza, entonces no somos nosotros, sino el enemigo actuando a través de nosotros. Por eso a veces hacemos cosas, decimos cosas, hablamos cosas que no son de Dios y no tenemos ningún dolor, ningún arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Ausencia de Dios. Hay ausencia de la presencia de Dios. Cuando yo menosprecio el cuerpo de Cristo, hay ausencia de la presencia de Dios. Cuando yo no acepto a mi hermano o a mi hermana, hay ausencia de la presencia del Señor. Cuando yo quiero ser el pastor solitario, que yo la sé toda, que yo no necesito oración de nadie, que a mí nadie me va a enseñar nada, bueno, hay ausencia de la presencia de Dios. Por eso jamás yo voy a decirle, cuando alguien me dice, pastor, estoy orando por usted, gracias hermano, gracias hermana, yo me pongo feliz y contento cuando me dicen los hermanos, estoy orando por usted, pastor, en este tiempo. Salimos con el hermano Carlos, los hermanos nos decían, hermanos, estamos orando por ustedes, para que el Señor los siga guardando, que la sangre de Cristo, oh, digo, hermano Carlos, ¿cómo no nos vamos a gozar en el Señor si los hermanos están orando por nosotros? Nunca podemos saber o decir que somos el llanero solitario. En el Evangelio no existe. Batman no existe en el Evangelio. El superhombre poderoso tampoco sirve. No sirve nadie solo. Somos un cuerpo, dice Cristo, y tenemos que vivir como cuerpo. Imagínate, tengo 5 dedos. Los 5 dedos no son iguales. Pero hay una palma, una mano que lo está sosteniendo. Están todos acá, juntos. Y el chiquito no le puede decir al gordito que no lo necesita. Nos necesitamos para agarrar con toda la comodidad. Por eso Dios puso 5 dedos. Y no son iguales, pero cada uno de ellos cumple una función. Pero este no menosprecia a este, ni este a este, ni este a este, ni este a este. No, ni los pies, ninguno de los dedos de los pies se menosprecian. Al contrario, necesitan. Y yo también los necesito a ustedes. Y ustedes seguramente que también me necesitarán a mí. Por eso es la bendición. Cuando tenemos la presencia de Dios, ya actuamos como quiere Dios. Hablamos como Dios quiere. Cuando Dios nos cita a tener un encuentro, como hoy nos citó el Señor para hacer un ayuno de 5 horas, gloria a Dios, el Señor nos citó y hemos recibido testimonios, hermanos queridos, testimonios, pero tremendos testimonios de bendición en cada hermano, en cada familia que se ha presentado para el ayuno. El ayuno y la oración es diciéndole, Señor, yo necesito de tu presencia. Necesito que me fortalezca, necesito que quites toda perturbación en mi mente, en mi espíritu, en mi hogar, con mi familia, que saques de mi casa todo lo que no corresponde. Señor, soy necesitado de ti, Señor. El ayuno es como decirlo, Señor, si vos no me ayudás, yo no puedo caminar solo. Eso es lo que hace cuando uno está en la intimidad con Dios, más acompañándolo con un ayuno y oración. Y a toda la iglesia del Ministerio de Casa de Oración, Dios mediante, esta semana no, pero la otra, vamos a organizar global un ayuno para que todos estemos ayunando y orando, aquellos que quieran, no es obligación, aquellos que quieran, aquellos como yo, le digo al Señor, te necesito, Señor, necesito que me fortalezca, necesito que me des entendimiento y sabiduría, yo quiero que tu presencia
presencia es conmigo. Y la única forma es buscar la presencia de Dios. Buscar. Fíjese que Moisés se apartaba, iba a él, no Dios venía a él. Él iba a Dios a hablar con el Señor. Y el Señor enviaba su presencia sobre Moisés. Qué bueno, ¿no? Que podamos saber que la presencia de Dios está con nosotros. Y el versículo 14, ¿no? Lo que dice de Moisés, ¿no? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te doy descanso. Y descansemos, busquemos la presencia de Dios. En esto nos distinguiremos entre tantas personas. Porque fíjese que había un pueblo grande y el único que resplandecía la presencia de Dios era el Moisés. Y que nosotros pase lo mismo, que la presencia de Dios resplandezca, que el amor de Dios, cuando está la presencia de Dios, el amor de Dios se manifiesta, la obediencia se manifiesta, el hacer la voluntad se manifiesta, el querer agradar a Dios se manifiesta, porque su presencia está en nosotros. Qué bueno que podamos tener esa experiencia de que el rostro nuestro sea resplandecido por la presencia del Señor. Y Él quería que le muestre la presencia, ¿no? Y tenemos que mantener su presencia. ¿Y cómo podemos mantener su presencia, amados? Es haciendo la voluntad de Dios. Siempre recuerde que estamos hablando del segundo libro, perdón. Siempre recuerde la obediencia que tuvo Caleb y Josué. Y cómo Dios vio esa obediencia, ese respeto al siervo del Señor, al escogido de Dios. Ninguno de ellos le discutía nada. Ninguno de ellos le contradecía nada. ¿Cómo lo respetaban? Porque sabía que Dios lo había levantado. Y qué bueno que nosotros tengamos ese concepto también. Queremos ser bendecidos, queremos que el Señor use nuestra vida, queremos que se cumpla la palabra de Dios, que veremos cosas que nunca vimos, que iremos a lugares donde nunca fuimos, que Dios hará nuestras vidas como nunca lo hizo antes. Respetemos a quien puso Dios como siervo, como líder, como colaborador, como en cada grupo donde se manifiesta la bendición de Dios. Pero nosotros como líderes, nosotros como pastores, tenemos que buscar la presencia para que esos espíritus no estén en mí, ni estén en ti. Al contrario, que la presencia de Dios nos haga más humildes. Tantos milagros de vida de Dios de mi persona, y no me agrandé para nada porque sé que lo hizo el Señor, ¿entiende? Sé que lo hace el Señor. Yo no puedo hacer nada si Él no lo hace, pero es tan bueno Dios que Él quiere derramar su presencia en nosotros. Por eso comenzamos este ayuno en este día, para que la presencia de Dios resplandezca en mi vida. Y no necesito un resplandor, porque no hace falta el resplandor. Dios lo hizo ahí porque quiso, ¿entiende? Porque quería demostrarle lo que Moisés no se daba cuenta todavía, que vean que la presencia de Dios estaba. Pero dice Pablo que yo soy carta leída, y tú eres carta leída también. Por eso todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que quieras hacer para Dios, para ti, para tu familia, búscalo en la intimidad. Pídele a Dios confirmación, que ninguno de esos espíritus que andan en esta tierra para dividirnos, para enojarnos, para contradecirnos, entonces no demos lugar, porque el Señor le dijo, no le des lugar al diablo, huye, no te dejes engañar. Porque lo que quiere el enemigo, que la presencia de Dios se retire para que volvamos de vuelta para atrás. Pero haz con el Señor un trato, un pacto. Dile, Señor, a partir de hoy, yo quiero que tu presencia, si todavía no lo hiciste, que tu presencia esté conmigo, que aunque no resplandezca mi rostro, pero mi conducta, mi obediencia, diga que tu presencia está conmigo, porque la presencia de Dios está con nosotros, aunque no resplandezca nuestro rostro. Eso es algo visible para aquellos que no creen, que en tu vida, en mi vida, ellos ven manifestaciones de la presencia de Dios cuando te dicen qué paz que tenés para hablar,
cómo me cautiva el corazón cuando me habla de esta forma. Cómo Dios obra y sana y liberta a través de tu vida. ¡Qué bueno! Entonces eso es que no tenemos que perder la presencia del Señor en nosotros. Tenemos que mantener su presencia buscando cada día. ¿Sabe qué? No es mucho que nos pide su voluntad. No nos pide que su voluntad. Moisés quería ver su gloria y Dios no podía complacerlo completamente. En el periodo de Moisés de entrada le dijo, mira lo que hice yo atrás. De su actuación anterior le mostró que Dios estaba con él. Su presencia estaba con él. Ahí cuando sacó el pueblo de esclavitud con las plagas, ahí le estaba demostrando que la presencia de Dios iba con él. Si no, Moisés, era imposible que con una vara, con un palo, se convierta en vivo, con un palo toque el agua y se convierta en sangre. Era imposible que aparezcan las plagas de rana, de langosta. Era imposible con una vara. Es que Dios, mire qué impresionante que de un palo Dios agarró, hizo una culebra. ¿Entiende? Porque el mago hizo lo mismo. Pero Dios le dijo, tíralo. Y se convirtió en una culebra. Pero no era Moisés, era Dios. No somos nosotros, es Dios. Cuando Dios te lleva a la cúspide de la bendición, no nos andemos. Al contrario, gracias Dios, porque usa mi vida. Cuando alguien se entrega al Señor, yo me gozo en el Señor. Cuando alguien se reconcilia con Dios, yo me gozo con el Señor, porque fui instrumento en las manos de Dios. Significa que la presencia de Dios está en mi vida y también está en tu vida. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, para que busquemos al Señor en tiempo y fuera de tiempo, y que sepamos que el Señor está en mi hogar, está en tu hogar. Aun cuando vas a bañar, el Señor está ahí. Cuando estás solo en la habitación, el Señor también está ahí. Por eso es que la presencia de Dios no se va a ir si nosotros lo buscamos. Pero si lo buscamos solamente cuando lo necesitamos, hay un problema. Hay un problema. No es que la presencia de Dios se niegue a estar con nosotros, es que nosotros está la presencia, pero no nos damos cuenta, pero porque lo buscamos en tanto en tanto. Así que, amado hermano, amada hermana, yo te aliento en el nombre de Jesús en esta noche que tú y yo sigamos buscando la presencia del Señor. Y el próximo ayuno, cuando convoquemos a toda la iglesia, tú digas, estoy presente, yo quiero tener un tiempo de oración, unirme con el cuerpo de Cristo, porque así el Señor se quiere que hagamos, que seamos uno. Por eso el Señor usó a Pablo para hablar de anatomía sobre el cuerpo del ser humano. Dice, el ojo le puede decir a la boca que no lo necesita, sí que lo necesita. El oído necesita la nariz, lo necesita. El dedito chiquito del pie necesita al dedo grande de la mano, lo necesita porque todo es parte del cuerpo. Y Pablo nos habla de esa forma para que nos demos cuenta que los necesitamos, que no podemos menospreciar. Por lo menos yo el cuerpo lo amo, no quisiera que me falte ni una uña de mi cuerpo, pero también lo cuido. No lo cuido como lo tengo que cuidar, pero sí lo cuido para no golpearme, para no lastimarme, porque sería algo incómodo que falte un dedo, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Pero el cuerpo, entonces Dios no es defectuoso, Él no viene a buscar un cuerpo defectuoso. Si tú me pones en el dedo del pie el meñique, no hay problema, pero está injertado en el cuerpo. Triste sería, ¿no?, que el Señor venga de repente como esta pandemia, que va a venir así, y que muchos vamos a decir, pero Señor, yo predicaba en tu nombre, puse la mano sobre los enfermos y se sanaron, los endemoniados fueron libres, y el Señor le va a decir, yo a ustedes no los conozco, siempre fueron hacedores de la... Qué triste sería, ¿verdad? Entonces busquemos la presencia de Dios, busquemos. Sin tu presencia, reconocelo, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la mente, va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestra manera de pensar, de ver, de actuar. Vamos a ser todo amor, como Dios es amor. Vamos a querernos. Por eso el Señor dice, soportar. Y vamos a querernos así como el Señor nos ama a nosotros, así nosotros tenemos que amar. Y para
cerrar este mensaje, ¿no? Qué bueno es cuando uno recuerda las alabanzas antiguas y dice el Señor, a través de esa alabanza, porque la alabanza también habla a Dios, dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado. Mire qué tremendo ese coro que no se canta de muchos años, pero que yo lo he cantado un montón de veces y que fue de bendición para mí. Porque yo tengo que practicar lo que canto. Entonces, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo que en el mundo entero hay millones de personas que están buscando a Dios sin conocerlo y hay muchos que lo conocen y no lo buscan a Dios. Eso es lo más triste. Por eso dice el Señor, conocimos de Dios y no haciendo el bien, doble condenación tenemos. Que en esta noche podamos reflexionar, pensar, y si estamos equivocados en nuestra manera de pensar o de actuar, podamos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, confirmame si lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy practicando está correcto, que es sagrado a ti, Señor. Confirmame, Padre. No vamos a andar como el pueblo de Israel dando vuelta 40 años. Tenemos que accionarnos, que cuando el Señor venga a buscarnos, permanezcamos en un cuerpo y que demos raíz en ese cuerpo. Por eso es la bendición, la presencia de Dios. Por eso es necesaria la presencia de Dios, porque me desbloquea a los pensamientos que el enemigo trae a mi mente. Me desbloquea. Así que, amados queridos, los saludo con la paz del Señor. Muchas bendiciones de este lugar. Y bueno, llegaron peticiones. Así que vamos a compartirla. Por su familia, por Yanni, que el Señor ponga su mano, que ella se acuerde del Señor y que le pida a Dios también que esté acompañándola en esta cesárea. Lo declaramos que todo en el nombre de Jesucristo. Carlos Sánchez pide por salud. Horacio Vargas está internado, tiene diabetes. José, por la salud de nuestro hermano José Claro y fortaleza. Betty pide liberación y conversión para toda su familia. La familia Escalante, la familia de Moura, liberación y conversión para todos ellos. Mirta Cabral pide saber algo de su papá. Se llama Julián. Y pide oración porque se quiere casar. Su pareja se llama Anderson. Declaramos en el nombre de Jesús, Dios mío, que tenga la bendición Mirta de poder encontrar a su papá Julián y que pueda estar en su boda. Y que Mirta, declaramos en el nombre de Jesús que recibirá buenas noticias. Y oramos por su pareja que se va a casar con ella, se llama Anderson, en el nombre de Jesús. Gustavo Villalba pide conversión y liberación por toda su familia. Patricia Sousa, salud, declaramos sanidad por la llaga de Jesucristo. Liliana pide conversión y liberación por su familia. Damos gracias a Dios por todas estas peticiones que han llegado de diferentes puntos del país y de otros países. Acá vemos que llegaron peticiones. Acompáñeme un minuto para bendecir. Si tu presencia, la presencia de Dios está en tu vida, tenemos que pedirle con fe, creyéndole a Dios que Dios va a cambiar esta situación. Padre querido, venimos delante de tu presencia en esta noche, Dios mío. Te pedimos por Yanina, por esta Señor cesárea que va a tener por su bebé por cesárea. Poné tu mano, guía las manos de los médico, Señor, toda infección, toda contaminación en el poderoso nombre de Jesucristo, y que ese bebé, Señor, tenga la fortaleza física, mental y espiritual como cualquier niño que nace, Señor, en este tiempo. Glorifica a Jesucristo, Padre, fortalece a Yanina, fortalece a Federico, en el nombre de Jesús. Te pido por Carlos Sánchez, Señor, aplicando la llaga de Jesucristo sobre su salud, liberación de toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Oramos por Vargas, Señor, Horacio Vargas está internado
tiene diabetes, tiene infección en su pierna, Padre, poné tu mano en esa pierna, quita toda infección, seca toda infección, en el nombre de Jesucristo y por la llaga de Jesús declaramos sanidad. Señor, por José Claros, Señor, por su salud y fortaleza espiritual, mental y física, aplicamos, Señor, tu llaga también sobre mi hermano y declaramos liberación. Padre, te pedimos por la familia de Betty Escalante, la familia de Moura, liberación y conversión para toda su familia, Señor, y sabemos que sus oraciones, Señor, van a ser contestadas a su tiempo. Mi hermana recibirá buenas noticias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te pido por Mirta Cabral, Padre, quiere saber algo de su papá, Señor Julián. Señor, haz que se puedan encontrar. No sé cómo tú lo haces, pero yo estoy seguro que tú lo haces para que cuando ella se esté casando, Señor, con Anderson, Padre, su papá pueda estar en su boda. Declaramos en el nombre de Jesucristo que mi hermana recibirá buenas noticias. Pedimos por Gustavo Villalba, Señor, pide por su salud, por conversión y liberación por toda su familia. Señor, declaramos liberación y conversión para toda su familia en el nombre de Cristo, que la presencia de mi hermano Gustavo Villalba, Dios, tu presencia en él, pueda sus hijos, su familia, ver, Señor, un cambio radical en su vida. Señor Jesús, respáldalo todo lo que le digan, Señor, palabra que comparta mi hermano, en el nombre de Jesús, respáldalo, Padre, para que toda su familia esté congregando y buscando de tu presencia. Señor, por Patricia Sousa, Señor, salud, Padre querido, mira cuánta enfermedad, Señor, sana por misericordia. Liliana pide conversión y liberación por toda su familia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Rey de Gloria. Yo te pido, Señor, liberación. No te están pidiendo ni oro ni plata, Señor, te están pidiendo por sus familiares, Padre querido, liberación y conversión en el nombre de Jesús. Mira, Señor, cuántas, Señor Jesús, cuántas enfermedad en el mundo entero, Padre, no solamente el COVID-19, sino hay gente con diabetes, con depresión, Padre, con fobia, hay gente, Padre querido, con problemas de pulmones, con problemas de bronquios, Padre querido, hay gente, Dios, que no están enferma, pero están enferma espiritualmente. Dios, ten misericordia en Argentina y en el mundo entero, Padre. Quita esos espíritus de enfermedad, esos aguijones de enfermedad que el diablo puso en sus cuerpos, en sus mentes. Liberalos en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, papá querido. Glorifica en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Patricia pide... Es Patricia Sanza el apellido. Patricia Sanza, Señor, pide por su familia, Señor, liberación y conversión, Padre querido, por su salud. Glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dejamos estas peticiones en tus manos, Padre. Dejamos las peticiones en tus manos, papá. Que tú tengas misericordia. Y yo declaro que vamos a recibir buenas noticias, tanto ellos como nosotros, Padre. Cuando ellos reciban buenas noticias, Padre, que puedan compartir, así como están pidiendo, Dios, en esta noche, por estas peticiones, Padre, cuando reciban la liberación, la sanidad, la conversión de su familia, también que puedan escribir, Señor, si nosotros dejamos de orar por estas peticiones, Padre querido. Gracias por cada una de las peticiones que llega a esta mesa de trabajo. Gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra, Padre querido. Y quizás hay alguien que nunca recibió a Jesús. Si tú quieres entregar tu corazón a Jesucristo, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar y recibir tu palabra, y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y ahora te pido, Dios mío, que anotes en el libro de la vida, y quiero que seas el Señor de mi vida a partir de este día, y cortes toda maldición generacional que venga de mis antepasados, Padre. Y declaro que a través de esta oración de fe, tus bendiciones me alcanzan. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y si hiciste esta oración, ya perteneces a la familia de Cristo. En el mundo entero hay una iglesia evangélica donde uno puede congregarse. Y si estás cerca de nuestro ministerio y quieres congregar, están las puertas abiertas para que vengas. Serás bien recibido por el Señor sobre todas las cosas.
Gracias te damos, Dios. Y si hay alguien que está apartado del Señor y quiere reconciliarse con Dios, bueno, repita esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado, te pido perdón por todos mis pecados, y hoy te pido que me des fuerza y la fortaleza mental y espiritual para tomar de tu mano y nunca más hablar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Si hiciste esta oración, ya estás reconciliado, reconciliada con Dios, y puedes volver a tener esa relación de padre a hijo, y que tú le puedes decir: Abba, Padre, papito mío, gracias por tener tanta misericordia. Y ahora pedimos al Señor por los científicos, por los médicos, camilleros, choferes de colectivos, choferes de ambulancia, choferes de taxi, de remis, por personal de seguridad, por el ejército, por la policía, por las Fuerzas Armadas, por Gendarmería. Oramos también por los enfermeros, camilleros. Oramos por el personal que trabaja en los hospitales, en la estación de servicio, en los supermercados. Pidamos misericordia, piedad por Argentina, piedad por el mundo, piedad por aquellos que están arriesgando su vida al servicio del prójimo. Padre, tené misericordia. Mira cuántos han partido, Señor. Han arriesgado su vida y han partido con este COVID-19, Padre querido. Señor, tené misericordia. Yo los cubro, Señor, con la sangre preciosa de Jesucristo, declarando liberación y conversión para ellos y su familia. Señor Jesús, te pedimos por nuestro país, Argentina, por los gobernantes de este país. Declaramos liberación y conversión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaramos, Señor, esta oración de victoria, Padre, y desvía al mismo infierno este COVID-19, Padre. Tú que tienes los mares en las manos, Señor, este virus para ti, Señor, no es nada. Envíalo al infierno en el nombre de Jesús. Basta de muerte, Señor. Basta de enfermedades, basta de espíritu depresivo, de fobia, de miedo, Padre querido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha la oración de tu pueblo. Hay un pueblo grande que clama a ti, Señor, como el pueblo de Israel clamó a ti. Tú lo escuchaste. Sé que tú nos escuchas, Señor. Sé que tus tiempos no son los nuestros. Tú eres dueño del tiempo. Nosotros quisiéramos que ya hagas todo, Padre, pero sé que todo está bajo tu voluntad en tu tiempo, Señor. Pero danos fortaleza espiritual, mental y física, Señor, para que no decaiga en la fe. Aumenta cada día mi fe para que pueda día a día buscarte más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Padre. Y si hay alguien que está postrado con una enfermedad, si hay alguien, Dios, que no tiene fuerza ni siquiera para levantar sus ojos y hablar contigo, en el nombre de Jesús desato una bendición sobrenatural, imparto la bendición, Señor, a través de estas redes sociales, declarando salud, declarando sanidad, declarando liberación en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo virtual a la distancia. Y como siempre me despido, Shalom, Adonai, Shalom.